Soy Jesús Carballo y os doy la bienvenida a Codes and Beers, el único lugar en la web donde la programación se mezcla con una buena cerveza. Vamos a iniciar un streaming de charlas de bar donde nos acompañarán gente que ha escrito muchas líneas de código. Y seguro que también habrá bebido alguna que otra cerveza. Somos gente que trabaja en el sector de la tecnología para los que programar no es solo un trabajo, es todo un estilo de vida, en el que hay una constante búsqueda de desafíos y retos para alimentar estas mentes inquietas. Aquí en Codes and Beers te ofrecemos justo esto. Cada semana nos sentaremos para conversar sobre nuestros últimos descubrimientos en programación, nuevas tecnologías o los últimos desafíos que nos hemos enfrentado. Así que si te gusta este mundo, si te apasiona la programación y si te encanta una buena charla de bar, has llegado al lugar correcto. Bienvenidos a Codes and Beer. Ahora abre tu cerveza favorita, ponte cómodo y empezamos. Vale, y estamos aquí en nuestro bar. Se me está yendo la cerveza por fuera. Sí, trabajo también, ¿no? Y vamos a presentar un poco, presentación rápida. Hoy con nosotros estamos, hoy reunidos vamos a estar, porque no siempre vamos a estar los mismos seguramente. Por un lado, Fran, puedes saludar. Aquí estoy. Paul. Buenas. Y Martín. Hola, muy buenas. Bueno, esos aplausos ahí del público. Vamos a bajar un poco el sonido, vamos a irnos a un rincón más alejado de este ruido ambiente. Y nada, hoy la charla de hoy, para empezar esta gran serie de streamings que vamos a hacer, la idea es hablar sobre cómo nos va a afectar este mundo de la inteligencia artificial a nuestros trabajos como desarrolladores. No sé, ¿cómo tenéis algo así para la introducción? ¿Se os ocurre algún comentario? Estamos un poco tímidos. Sí, a ver, si queréis, podemos empezar por el principio, de dónde venimos, de dónde hemos empezado toda esta revolución de la inteligencia artificial. No sé si alguna vez os lo habéis preguntado, de cuál fue la primera vez que escuchasteis el término inteligencia artificial o cuál fue la primera vez que visteis algo que usaba inteligencia artificial. El primero que se lo planteó fue Alan Turing, que ya pensaba en qué preguntarle a la inteligencia artificial, que eso lo estuvimos hablando el otro día con Jesús, que le dije preguntas muy macabras para saber si es una máquina o es una persona. Pero Martín, ¿te refieres a nosotros mismos o a la historia? Yo hablaba a título personal, más bien la primera vez que habéis escuchado, que habéis hablado pues estamos hablando con una IA, o estamos usando una inteligencia artificial. No sé, por ejemplo, en vuestro smartphone o una aplicación. Yo recuerdo cuando era adolescente que había chats que eran algo como ChatGPT y hablabas y parecía que te respondía una cosa más o menos coherente y aquello era novedoso. Era fliparlo, de aquella. Claro, era fliparlo. O otros ejemplos de ella, no sé si acordáis del Loquendo. El Loquendo no, ese no lo sé. Que le metías un texto y te hacía una voz así súper mecánica, súper robótica. Hostia. Que muchos vídeos lo tenían. Ahora me has hecho recordar cuando la primera vez que... Hostia, ¿sabes las tarjetas Cubase? Eso ya es muy antiguo, ¿eh? Ya vosotros sois jóvenes. La primera vez que tuve un ordenador multimedia con la Cubase, podías decirle un texto y lo hablaba. Incluso podías hacer una pequeña entonación. Pero eso ya te digo, hace en el 90... O sea, cuando salió Windows 95. O sea, ya llovió de aquella. Y quedaba flipado y total... O sea, eso en principio era una anécdota en el 95. De hecho, no se usaba hasta pasada una década. Casi no había nada que hablara realmente en un ordenador. No sé... si vosotros habéis tenido alguna... ¿Cuál fue así, Fran, tu primera aplicación de este estilo?
Mi primera aplicación, a ver, quitando el ejemplo que ya puso, por ejemplo, Martín, que aquello de que hablabas con este bot y le preguntabas cosas, intentabas pillarlo, ¿no? Intentabas tal, obviamente eran muy rudimentarios y cualquier cosa que le decías en dos frases ya se contradecía él solo. Cosas así, entendían, no sé cómo están inventados. Salvando quizá esas cosas, yo tema de IAs, quizá lo que más tengo así tal es el tema de... Siempre me fascinó mucho el tema de reconocimientos, por ejemplo, el tema de imágenes y cosas así. Claro, no sé hasta qué punto puede ser inteligencia artificial, pero bueno, lo es de alguna forma, ¿no? Sí, claro que es. Reconocer imágenes, tal, eso siempre fue algo que cuando se empezó a introducir en los coches, por ejemplo, hace ya bastantes años había unos coches que con las luces y tal, por ejemplo, te reconocían señales, te las pintaban o que... No hace tanto, ¿eh? Eso es de menos de una década, o sea... No, o sea, sí, recién, menos de una década. Sí, exacto, bastante reciente, pero, ¿sabes? Me refiero bastante prontito, pero por ahí tema de reconocimiento, tal, es lo que más en aquel momento, pues para mi entendimiento, ¿no? Porque decir, bueno, yo pongo un chat y que me conteste una palabra, pues vale, me contesta una palabra porque yo le he preguntado qué tal y tú cómo estás. En mi cabeza, bueno, pues no lo entendía, me fascinaba, no lo entendía, pero el tema de reconocimiento, ¿no? Como que lo veía más complejo, porque eran colores que una inteligencia artificial o una máquina que entendía en su conjunto y le daba pues una señal, una persona, una cara. Eso sí fue donde quizás a mí hay más me... Yo creo que para nosotros programadores el decir, hostia, ¿cómo puedes programar eso? No, totalmente. Claro, a mí las cosas me fascinan porque no las entiendo en cierto punto, ¿no? Entonces yo pensaba en mi cabeza, bueno, una frase que te contesta algo, pero es que lo otro me imaginé, guau, pero ¿cómo? Obviamente, seguramente algoritmos súper complejos o, bueno, cosas que... O no, o sea, distinta forma de hacer algoritmos. Sí, exactamente. Y todo yo, más por el tema de imágenes y por ahí. ¿Cuál fue tu primera así ya que te ha... Yo la primera ya con la que interactué fue Siri, sin duda. Que le pregunté cómo hacer muchos ruidos de animales, pero bueno, hace 6 años tuve la primera interacción real, que es con un colega que se dedicaba a los datos, a data analysis. Hizo un proyecto de Python muy guapo que era para sordos y reconocía las letras de la mano. Y cada vez tenías que hacer un gesto menos preciso para que entendiera lo que estaba haciendo. Y eran 5 líneas de código, era nada, era un archivo. Y con ese archivo lo hacía todo. Pero no llegué a entender muy bien cómo lo hizo, pero era mi colega, ¿sabes? ¿Pero hace cuánto que fue eso, más o menos? Hace 6 años. Sí, más o menos, claro, coincide con... Es que, bueno, yo, si visteis en el docu, hice una... Bueno, estuve haciendo mucho I+D y recopilando información para que tuviéramos un poco argumentos y tal. Si queréis, lo que podemos hacer es repasar un poco rápidamente. Es que la historia de la IA, de repente, en los últimos 4 meses, ha ido así, para arriba. Entonces, por eso me parece alucinante y aparte, a mí personalmente me parece que va a ser el hito histórico de la humanidad. O sea, el fuego y esto, donde estamos viviendo ahora mismo. Sí. Entonces, si queréis... Hace poco lo típico que lees es que ChatGPT es un árbol en el Amazonas de la inteligencia artificial. Es decir, ChatGPT ¿qué? Porque es lo boom, que conoce todo el mundo, no sé qué tal. Pero es que es un árbol en el mundo, en el Amazonas de la inteligencia artificial, totalmente. O sea, es un boom, pero increíble. O sea, vamos, 100%. Claro, hablamos el otro día con Martín, hace un par de meses. Recuerdo que andábamos, bueno, pues él andaba jugueteando y tal, y me lo comentaba tal. Y era en plan, cogías un texto de la Wikipedia, ¿no? No, cogías pues, sobre Roma, imagínate. Cogías un texto de la Wikipedia, copiabas, lo pegabas en un sitio y le hacías preguntas y decías, no sé, ¿en qué año se fundó Roma? Y pues aunque no lo pusiera allí a lo mejor tal, o le preguntas tal, pues ¿qué lo infería? Y ya flipaba. Mira, no aparece en el texto que le pegué, pero me fue capaz de decírmelo, ¿sabes? Y ahora estamos ya en punto de que, ¿sabes? Un punto también de ChatGPT que ya... Bueno, pues obviamente. No hace nada cuando la primera tal. Pues si queréis eso, tengo aquí un poco, resumí un poco los puntos álgidos y vamos comentando lo que queráis sobre el rollo. Vamos a poner una música de sección. Bueno, pues primero, en 1950
1950, estamos hablando de acabó la Segunda Guerra Mundial más o menos. Turing, ¿sabéis que Turing hizo la máquina de Turing esta? Bueno, hizo la máquina de Enigma. Hizo una máquina para decodificar la máquina de Enigma, que era un encriptador. Voy a bajar. ¿Se oye muy alto? Ah, bueno, ya acabó. Es que me metí bastante porque no sé si visteis el vídeo ese que hice sobre la historia de los ordenadores. Sí, yo lo vi. Pues ahí hablaba un poco del tema Pero desde aquella, o sea, el tío este hizo un ordenador con electroimanes. Y a los pocos años se le ocurrió que esa máquina con electroimanes podía llegar a tener pensamiento y cómo hacer una prueba de cómo ser capaces de diferenciar el pensamiento de una máquina de una persona. No sé si queréis comentar algo de esto. Sí, esto era del tema de la prueba de Turing, ¿no? Que tú ponías, para centrar, ¿no? Tú ponías esta máquina detrás de ver quién había detrás y tú le preguntabas si no se capaz de diferenciar si era un humano o un ordenador, ¿no? Es esto lo que hablamos. Y que supuestamente que un día se llegaría... Bueno, que realmente el Turing el test que planteaba era más bien en el sentido de que hubiera una ventanilla, le pasara una nota a un ente en el otro lado, ese ente, inteligencia o lo que sea, pudiera contestarle y te devolviera una nota por una ventanilla. Eso más o menos es como lo pensó él. Sí, sí. Pero realmente se superó ya hace, no sé si 10 años, así, había comentado Paul, lo del... Había un reto de todos los que hacen inteligencia artificial todos los años a ver quién era capaz de engañar a otro y no saber con quién chateaba, si era un humano o no. Y no sé en qué año, después lo buscamos, pero está más que superado. O sea, lo que pasa es que hicieron un poco de trampa porque decían que el tío era de otro país y no tenía un buen acento y era un joven, y entonces claro, para que si había alguna contestación un poco rara que tal, pero vamos, que está más que superado. Y ahora con el ChatGPT, vamos, es una risa. Pues después parece que en el 56 hubo una primera conferencia mundial de hablar sobre inteligencia artificial y parece que ahí se definieron un poco las áreas de trabajo para la inteligencia artificial. Que de aquella se planteaban intentar hacer cosas por separado, lo de la visión, conseguir reconocer cosas con la visión o reconocer voces, que de aquella yo me acuerdo de pequeño, cuando veía noticias de estas, que ya llovió, me he flipado, que sabía, bueno, pequeño, cuando ya sabía algo de programación, y digo, pero vamos a ver, claro, es que cómo haces, la onda viene y como... Bueno, después, más para adelante, 86, o sea, pasaron no sé cuántos años y se hace el primer algoritmo de retropropagación, que parece que fue uno de los principales, que se basa un poco en el concepto de las redes neuronales, que básicamente en vez de programar if no sé qué, if no sé cuánto, hay unos nodos y se van cargando. Sí, esto es porque, claro, las redes neuronales inicialmente todas son un conjunto de neuronas, de los nodos, ahí viene el nombre, y que están conectadas entre sí, hay distintas arquitecturas, pero se inicializan tienen como unos valores y estos valores son inicialmente aleatorios. Y la idea de este algoritmo es que, combinado con el descenso del gradiente, habitualmente se usa para hallar los valores correctos de estas redes neuronales, de estos nodos, para lograr un objetivo. Normalmente es maximizar o minimizar una función de coste. Y esto pues, se puede aplicar para clasificación de texto, para clasificación de imágenes, por ejemplo, para detectar si es una señal o no es una señal, todo esto. Entonces, se entrena para un objetivo concreto, después de iterar muchas veces, después de un entrenamiento muy costoso, y gracias a este algoritmo fue lo que sentó las bases de las redes neuronales. Sí. Pero, para los que no entienden muy, porque esto es muy abstracto a lo mejor para alguna gente, pero realmente la esencia es sencillísima. O sea, realmente se basa en obtener medias o tendencias, realmente todo. Y la esencia, la forma que tengo de explicarlo es, por ejemplo, si tuvieras este punto, este y este, ¿cuál sería la raya que continúa? Pues con medias y tendencias hace esta raya.
Pues esto aplicado miles de veces a conceptos o sea, es que no sé si todos sabrán de... Yo tampoco sé mucho del rey, pero lo que he visto, al final a cada cosa se le da un peso, un número. Realmente estás pasando todo a ecuaciones matemáticas para que después al final se obtengan medias de tendencia. Y eso parece ser que cuando llega un volumen de tantas medias, de tantas neuronas que consiguen esas medias de tendencia, llega un momento que parece que se parece a un humano en la forma de pensar. De hecho, los tíos que están muy cerca de los algoritmos estos y de las que no tienen los filtros que tenemos nosotros cuando accedemos a una ChatGPT, han hecho, he oído de un paper y tal hablando de, claro, no quieren fliparlo, pero dicen abismos de inteligencia, o sea, abismos, destellos de inteligencia, no sé qué. Y dicen que cuando llegas a un punto de neuronas, conectas un número de neuronas, un volumen tal de neuronas, a partir de ahí empieza a surgir la magia y no saben cómo. A ver, el ejemplo de la recta de una regresión lineal es muy sencillo para un caso donde tienes una variable de entrada y otra de salida, entonces, claro, si tú detectas un patrón en recta, pues es sencillo. Y cuando hay casos muy complejos, pues combinando muchas de estas neuronas, consigues que, combinándolas, que logre detectar patrones mucho más complejos en espacios de muchísimas más dimensiones, no solo de 2 dimensiones. Y yo tampoco sé la profundidad de por qué eso ocurre, por qué la magia, cómo pasamos de eso a por ejemplo, a que te respondan preguntas un chat GPT. Es que Hay mucha complejidad de por medio, pero la base es eso, sí. Los que trabajan en esto, o sea, el problema que tienen que parece ser que es que no... Una, que no se puede tracear cómo llegan a una conclusión, porque realmente hay miles de millones de neuronas que tienen cargados unos valores y están conectadas unas con otras. Cuando se van excitando, como funciona en el cerebro prácticamente, van cargando el siguiente. Pero el cómo llegó a una carga inicial una neurona, el entrenamiento en visión es más fácil de entender. Cuando hay un patrón de un puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí, eso genera, se unen 3 entradas de neuronas a un sumatorio de otra neurona que se excita a un nivel o no sé cómo. Y eso después, con un mogollón de neuronas más, cuando le enseñas miles de fotos de gatitos, llega a reconocer patrones de un gato. Es alucinante. Cuando dices, esto es un gato. Y no sé si habéis visto un poco el tema este. Bueno, si queréis que avanzamos en la historia, y un hito que salía en los periódicos y en los telediarios de todo eso fue cuando ganó por primera vez el Deep Blue a Gary Kasparov. No sé si tenéis recuerdo de... Sí. A mí me gusta un poquito el ajedrez, un poquito, pero me gusta investigar y mezclo un poco lo que me gusta el ajedrez, como estas cositas de historia y tal, y sí que lo había visto y totalmente lo que dices tú, fuera como ese hito, ¿no? Y bueno, y de ahí se pasó a otros juegos también, que sí está el otro también, un juego este japonés, no me voy a acordar del nombre, pero también lo mismo, que era un juego con reglas mucho más complicadas, que debería ser más complicado para una máquina, entre comillas, y que también, esto fue más reciente, que en 2000 y pico, que también se había ganado, o sea que sí, totalmente. Este tipo de cosas tienen repercusión en su campo porque, oye, es como en plan, la máquina la ha ganado el humano, o sea, es así. Totalmente, sí. ¿Vas a decir algo, Paul? Sí, no, digo, el juego ese que decías, el Go, que tiene muchísimas más variables que el ajedrez, muchísimas más casillas. Al final, la inteligencia artificial que se usa para una máquina de ajedrez no llega a ser lo que es un ChatGPT o algo así, pero al final es súper estadístico. Yo soy súper friki del ajedrez. Me miro los torneos entre IAs. Hay torneos que juegan IAs contra otras IAs. Ah, sí. Hostia, pero ¿y eso que hay algún canal que lo transmite? Sí, eso? Hay alguno. Y al final te das cuenta que hay algunas que están mejor entrenadas, hay algunas que en el momento que ven que ya van a perder hacen cosas muy aleatorias, cosas muy raras. O sea, el comportamiento no acaba de ser humano y en las IAs estas se ve, pero al final es súper estadístico. No es humano, pero gana, ¿no? O sea, lo importante. Pero entre ellas pierden. O sea, entre ellas hay una IA que gana a otra IA. O sea, no son infalibles. Ah, bueno, claro. Pero yo creo recordar que el Kasparov, cuando fuera la partida esta,
creo recordar que le dejó desconcertado un movimiento que hiciera la máquina, o sea, que no, y ahí es cuando la jodió, o sea, cuando le fulminó. Pero a nivel conciencia humanidad, yo me acuerdo que era un shock, porque, o sea, no sé si tenéis recuerdo de cuando en ese momento las noticias de todo eso, pero era como el hito en el que ya dejábamos de ser tan, o sea, no, las máquinas pueden hacer de todo menos jugar al ajedrez. Pues no, ya juegan al ajedrez y ganan al mejor. Bueno, y después, sí. Aparte era un momento que el jugador de ajedrez era un superstar. Que no es como ahora Magnus Carlsen lo conoce poca gente. ¿Quién es En ese? ese momento, Magnus Carlsen es el campeón del mundo de los últimos 10 años. Hostia, Pero, claro, antiguamente a Gary Kasparov lo conocía hasta todo el mundo. Porque aparte era en la época de la Guerra Fría que estaba el Fischer, ¿no? Y el Kasparov ahí duramente. Y era más que a ver quién la tenía más larga, que si ganaban los rusos o los americanos. Y el cubano también. Un cubano muy bueno. Bueno, pues eso fue en el 97, el siglo pasado. Pues hasta el 2012, el primer hito más importante es cuando empiezan las redes estas convolucionales y que empiezan a reconocer imágenes, que seguramente sería más o menos en esa época cuando lo que decías tú, Fran, de... Porque a partir de que se descubre y empiezan a aplicarse a un mogollón de cosas. Sí, a todos, obviamente. Claro. Lo típico, algo nuevo que sabes que si no lo usas te quedas atrás, es lo típico de no. Sí. Sí, porque yo creo que esto, no sé exactamente cuándo fue, si fue en ese momento, pero hasta antes lo que había eran modelos más sencillos que no se basaban en redes neuronales y que creo que el rendimiento llegabas a un punto que la clasificación de imágenes, la detección de imágenes, como que estaba estancada, llegábamos y había un límite, llegaron este modelo, estas redes neuronales, y como que lo batieron, entonces fue a partir de ahí pues cuando... Pero, ¿sabes qué técnica usaban antes de las redes neuronales? Porque... Claro, las redes neuronales yo creo que se popularizaron a partir de ese momento y antes usaban modelos como máquinas de soporte vectorial y algoritmos, modelos más sencillos. Al final las imágenes son como números, ¿no? Entonces comparas los números de una imagen con la otra y como que de ahí podías sacar que eran similares, lo que dice Martín, clasificar, pero claro, como no coincidiera la misma forma... sí. No, claro. Hay otros modelos que cumplen la misma función, pero que son mucho más sencillitos y que no son tan potentes. Depende también del caso de uso. Y en este caso, cuando llegaron, pues todos los modelos que llegaron a continuación se basaban en las redes neuronales. Vieron que si querían seguir aumentando la eficiencia, pues que ese era el camino. Entonces, yo creo que eso fue un momento disruptivo con estas. Bueno, y ahora cualquiera se coge una Raspberry Pi, hay una cámara Pixar, no sé qué, le enseñas 4 imágenes y ya reconoce, vamos, cagando leches. Sí, está muy democratizado. Afortunadamente para nosotros, la verdad es que sí. No sé si al principio era así. No sé si a lo mejor cuando estos modelos surgieron estaban tan democratizados o era algo más... No, imagino que las primeras en el 12 seguramente necesitabas un superordenador y, bueno, imagino que una capacidad de cálculo de la hostia, pero como siempre, la ley de Moore y la ley de la optimización de algoritmos llega a confluir en después vamos a comentar una cosa con los últimos de las GPT. En el 11, yo tengo aquí mal ordenado. Realmente, un año antes fue cuando apareció Siri. No sé si... Yo no me acordaba, pero... El primer asistente que la gente lo flipó fue el Siri. No sé si tenéis un poco... En el 11. Pues yo lo tuve en esa época, tenía un iPhone. La verdad, como no tenía iPhone, seguro que no... ¿Esto lo presentó Steve Jobs o fuera ya después de...? En el 11 justo murió él, o sea que debió estar en el... No, pero el 10 ya no lo presentó él, creo. En el 10 no creo tampoco, yo sé que en el 11 debió morir él porque sé dónde estaba trabajando y me acuerdo, tengo relacionado una cosa con la otra. O sea que igual estuvo en el equipo de tal, pero no llegó a ver la presentación. Y después, ¿qué más? ¿Sabéis cuándo salió Alexa? Bueno, lo podéis leer ahí, pero
en el 14, o sea, que fue realmente el que más se extendió. Y en el 16, 2016, es donde lo del AlphaGo que derrotó Ahí está, ahí al está. Go. Pero AlphaGo, que realmente, por lo que he oído yo, está el tema de los Transformers. No sé si alguno conoce algo para explicar algo de los Transformers. Es una arquitectura de redes neuronales más compleja, pero fue la que revolucionó todo. Es decir, todo lo que vemos de ChatGPT y todos los modelos estos de lenguaje se basan en transformers, porque es una arquitectura. Las conexiones entre las neuronas son más complicadas. Yo tampoco conozco la arquitectura de los componentes, pero te venía de una arquitectura que eran las LSTM, tenían una memoria más limitada y cuando las hacías. Espera. El concepto LSTM, a ver, explica un poco. Viene de Long Short Term Memory y viene porque la memoria de estas redes, los problemas que tenían, por lo que comentan, es que tenía poca memoria. Al final, cuanto más, si tú, por ejemplo, metías un texto de Madrid es la capital de España y tiene 5 millones de habitantes, y luego le preguntabas, ¿cuál es la capital de España? Como lo dijiste al principio, él se va quedando, le da más importancia a los últimos términos. Entonces, con términos originales, las palabras originales se pierden. Ese era el problema de las LSTM. Por eso, esas eran sus carencias. Así muy resumida, porque tampoco conozco el detalle técnico, pero ese era el problema que se le achaca. Y llegaron los Transformers y solucionaron este problema. Y nos permiten tener frases larguísimas, con muchísimas palabras, y tú le haces una pregunta en cualquier punto del texto y te la responde correctamente. La arquitectura es más compleja, las conexiones entre las neuronas y todo esto es más complicado, pero eso fue un poco el punto disruptivo donde empezaron a hacer boom de GPT-1, GPT-2, luego GPT-3, ChatGPT y todo esto. Todo empezó ahí con los Transformers, todo se basa en Transformers. Sí, aparte, o sea, lo que he leído así por encima es que entiendo que tiene que ver con lo que dices tú, es que consigue organizar el foco mucho mejor. El foco, en qué poner el foco de atención en el contexto que tiene, y entonces es capaz de focalizar, porque claro, tú si le preguntas, si has hablado con GPT y haces una pregunta, lo normal es que tenga que poner el foco en lo último que ha hablado. Si hay posibilidades de que esa respuesta, pues yo qué sé, si hablas de países o no sé qué, no sé cuánto, y le dices al final, y está hablando de España, es un bonito lugar, vale, ¿y cuál es la capital? En ese momento no le estás diciendo de qué país, pero como el foco lo pone en la última parte de la conversación, dice, vale, a lo mejor hablaste de 4 países, ¿no? Pero el último fue España, entonces intuye, que es lo que hacemos los humanos, intuir que me estaba preguntando de España, claro. Creo que el tema del foco parece ser que es importante ahí y que parece que los Transformers lo permite. La palabra intuir es muy humana y lo de intuir provoca errores, entonces, bueno. No, es un concepto que, pues, a lo mejor una IA pues te contesta el primer país que le has mencionado hace 47 mensajes o algo así, bueno. Pero tú lo vas corrigiendo. Entonces, ChatGPT te pide perdón cuando lo corriges. Entonces, si tú lo vas corrigiendo y toda la peña le va corrigiendo, acaba entendiendo el lenguaje humano. Y eso es la hostia. Sí, lo que dijiste. Sí, Martín. No, lo que dijiste de atención, que entiendo que las palabras no son casuales. Justamente el paper de los Transformers se llama Attention y, bueno, una de las frases principales es Attention is all you need. La atención es lo único que necesitas, porque esta red neuronal se basa en el principio de atención y lo que hace es para cada palabra busca la relación o cuál es la atención a las otras palabras todas. Entonces, a cualquier término sabe con qué otras palabras está relacionado. Entonces, eso que acaba de decir, ¿cuál es la capital? Entonces, o cuál es su capital, pues sabe que su se refiere a España porque tiene una relación directa de atención y está ponderado. Hay números que dicen esto está relacionado con esto en un 90% y esto en un 10%. Entonces, con eso luego, ahí está la clave en la relación y es lo que soluciona con respecto a las anteriores, que se quedaba siempre con lo último, lo que comentabas. Claro, si tú no vas pisando y al final la pregunta hace referencia a lo último. De hecho, parece ser que eso, el LSTM ¿era? Creo que es que el algoritmo de traducción de Google, el Google Translate de toda la vida, utiliza esa técnica
y claro, tiene sus problemas de traducciones de textos largos, pero el ChatGPT igual le pones lo que sea, traduce lo que sea, porque realmente es como si convierte el texto a concepto, algún conceptual, y del conceptual lo convierte otra vez al lenguaje. Entonces, no tiene por qué ir haciendo la progresión de ir traduciendo palabras y encadenando. Sí, es increíble. La verdad es que... Y no sorprende que Google, con lo grande que es, no haya mejorado nunca su traductor. Es que yo ¿Por qué creo que no? no es verdad. Creo No. que Google ha sido más responsable, creo. De forma, o sea, con los datos que tiene un pobre mortal que vive aquí en Pueblo. Pero creo que Microsoft vio la posibilidad de dar un pantallazo ahí y poner. De hecho, hostia, bueno, después lo hablaremos eso. Hay dos cosas que a ver si hablamos después. El tema este de cómo entró toda esta movida con Google, Microsoft y tal. Y el punto de lo que acabas de decir, Frank, es que la atención, ¿qué dijiste? Es algo humano, ¿no? La intuición. La intuición, sí. Bueno, es humano porque hemos creado el concepto. Pero... Pero bueno, ya veremos. Quiero decir que tenemos un poco de miedo de que las máquinas sean como nosotros, pero a lo mejor nosotros realmente somos unas máquinas de química y electricidad, o sea, muy Yo complejas. eso no lo dudo. Sí, 100%. Pues sí. Bueno, pues avanzamos la historia. ¿Dónde estábamos? Los Transformers, dije. No, estaba Por Alexa nos quedamos. Alexa 14, Apagó, por ahí, 2014. 2016, apagó Google. Apagó Google Transformers, vale, pues. Y en el 2018 sale la primera versión de ChatGPT, pero prácticamente menos la gente que esté un poco flipada con eso sabía algo. Yo me había enterado del ChatGPT 2, me enteré porque hay algún canal, Doc CSV y tal, no sé si lo conocéis, que habla de inteligencia artificial. Y era un poco... Solo podían algunos acceder a esas demos, pero flipabas, porque no había nada igual. No sé si habéis visto algún vídeo de aquella, era lo más. Pero eso en el 19. En el 20 sale el 3. Yo fue el primero que usé, el GPT-3. Sí. ¿En el 20? No lo tengo bien esto, ¿no? Ah, claro, es que salió el 3, es verdad, y el que dio el petardazo... Bueno, salió el GPT-3, que es el que empezaba a flipar porque hacía ya frases coherentes, le empezabas un texto, empezaba como una cotorra a contar cosas. Oye, en cualquier momento, si tenéis algo que comentar, cortarme, pues yo hablo. Sí, no, tranquilo. Y después salió lo del Dalí 1, que era lo del generador de imágenes. Para fliparlo también, no sé, cuando visteis los primeros esto, ¿cómo lo visteis? Yo sí ya me parecía fascinante el reconocer imágenes, ya el crearlas, vamos, es un boom. O sea, 100%, porque siempre le doy como más complejidad a una imagen que a una frase, ¿no? Bueno, desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, tú describes algo y él mira por los píxeles, básicamente, la matriz, las imágenes, y tiene esa forma y tiene... Al final es lo mismo, ¿no? Todos son números. Al final todos son matemáticas y todos son números. El que tú lo expreses como una frase puede ser la misma complejidad que lo expreses como una imagen. Lo que es cambiar el momento de salida o eso, pero bueno, que a mí me parece flipante. Aún vi hace poco lo vi hace 2-3 días, que era, tú le pasabas una imagen, era un león. Hay varias cosas, no, pero la imagen era, por ejemplo, cogías un león, le pinchabas en la cara, arrastrabas y era la imagen de mover el león y reescribía la imagen, pues, o le tirabas de la boca y abría la boca y, ¿sabes? Y en directo, o sea, tal, o yo qué sé, cogías un coche, es el mismo vídeo, todo, pues está por ahí, por Twitter, tal, y era, cogías un coche normal y cogías una esquinita y los tirabas. Pues el coche, pues a lo mejor ya era una camioneta, porque para mantener el escalado, pues lo reescribía una camioneta. Es que en el Google I.O. que salió hace poco sale eso. Creo que es una nueva funcionalidad que va a tener con el Android. No te digo que me parece... ¿Sabes las típicas fotos que haces así y el monumento está detrás? Entonces mueves hasta que lo colocas en el sitio. Totalmente, o sea, hay gente, también seguramente lo comentaremos, no es testigo o lo que sea,
se dedican horas y horas al trabajo de postproducción o de coger y tal. Pues entonces, imagen del perrito, le cambias la carita un poquito para aquí y ya está. Pero, no, perfecto no, pero... Que tenemos que ir ahí pues, y ya llevamos bastante tiempo, de cómo afecta a todos esos trabajos engorrosos y tal. Bueno, vamos a ir rápido a acabar. Sí, o si no, mejor cerrar un tema y... Vamos a ir por la historia. Entonces, estábamos en GPT-3. El año pasado salió el DALL-E 2 y el BART 2. El BART yo no pude usarlo, intenté... El BART es el de Google, el chat GPT de Google, pero no, en España no se puede acceder, ¿no? Habrá que hacer un proxy o hacer algo para conectarte. Pero salió el DALL-E 2 y yo me acuerdo que mandé a alguno. Tengo un colega de Madrid que es de, bueno, que controla de arte, es tasador y todo eso. Y le mandé alguna de este mío, flípalo, porque vas a ver lo que el arte va a cambiar, de ahora en adelante va a cambiar 100%. Y estamos ya el año pasado, vamos a diciembre de este año pasado, y en un mes ChatGPT consigue 100 millones de usuarios. O sea, claro, algo bueno tendrá cuando la gente lo flipa, ¿no? Sí. No sé si fuiste de los primeros. Yo creo que ChatGPT es el primer acercamiento de inteligencia artificial y cosas así a la gente de a pie. Porque yo tengo compañeros que en la vida han escuchado nada. Y así yo le pregunté al ChatGPT para que me hiciera no sé qué cosa de clase, 100%. O sea, es que lo usa. Una cosa, sí. Lo usa todo el mundo. Y después en febrero es cuando Bing dio ahí el petardazo y dijo, bueno, pues ahora el que quiera, si usas Bing, yo me tuve que descargar el Edge en el Mac para poder usarlo porque me comía los demonios. Y puedes, bueno, ya lo habéis usado, puedes preguntarle sobre, o sea, es una charla, pero consulta, interactúa con internet. Sí. Paul, tú estás muy callado, comenta algo, ¿has usado el Bing? Yo lo que he usado es el Midjourney, que es lo que decía él de las imágenes y tal, que es espectacular. El BIM no lo he usado nunca y no he usado ninguno que acceda a internet y la verdad yo tengo algo así. Al final el que uso siempre es el Copilot y el ChatGPT sobre todo. El Bing lo estoy pirateando y he hecho así en mi tiempo libre he hecho un generador de noticias en base a los trending topic automático, que ya os lo enseñaré, que con 2 patadas que lo flipas. Bueno, me lié ahora esta semana con los problemas técnicos y no pude acabarlo, pero... Y después, bueno, que eso, sacó Microsoft lo del ChatGPT, la integración con ChatGPT, que la conexión, porque claro, el ChatGPT si no... Bueno, no sé si habéis usado el ChatGPT ahora, tiene un rollo para que conecte con el browser, pero no va igual de guay que el Bing. Bueno, a ver si después hablamos de eso. Y sabéis que en el momento que Bing hizo eso, o sea que Microsoft sacó esto y que va a integrar en toda la suite de Microsoft toda la pesca esta de ChatGPT, que va a ser la flipada, porque aparte el Teams te puede hacer un resumen al final de una reunión, te puede hacer un resumen de... Oye, hazme una diapositiva de la reunión que acabamos de tener donde se pongan los puntos más importantes. Plin, ala. No solo eso, te va a decir, bueno, y Frank quedó en hacer no sé qué, Paul en hacer no sé cuánto, y Martín hace no sé qué, y te jodió. La verdad es que esa keynote de Microsoft fue alucinante porque era como coger todos sus productos y te decían cómo le iban a meter el modelo de lenguaje, el GPT-4 o el que use, en todos. Y te empezaba por Word y te ponía el ejemplo de, sí, Word, pues el currículum. Te hacía el currículum, tenías un chat justo al lado dentro de Word y te hacía una plantilla de Word de tu currículum. Con el PowerPoint, lo que acaba de decir Fran. Hazme una presentación sobre las ventas, no sé qué, tal, el Excel. Resúmeme estos datos de las ventas trimestrales de nuestra compañía. Bueno, hizo en la demo hizo un rollo que lo flipó un poco, porque decía, hazme el análisis financiero de no sé qué, y bueno, yo no sé si es tan fácil, porque yo he usado ChatGPT
y no te hace tan a la primera ese resultados tan bien analizados, pero bueno, seguramente en nada, en meses lo hará así y más, claro. Yo lo que vi es que hace 6 meses el código que me hacía no me gustaba y ahora me gusta. De eso han pasado 6 meses. Pero Y- el y código ahora que me- hacías tú, pero... No, el código que le pedía que me hiciera. Ah, Al final, vale. yo no un junior. Yo le digo, oye, hazme esto y luego lo arreglo. Pero antes le decía que hay una función matemática que se llama el round robin que no era capaz de hacerlo y ahora lo hace de puta madre. Y eso es una función que lo que hace Espera, es... espera. El round robin, ¿qué es eso? Round robin es una función que junta, o sea, tú le mandas una lista y te las junta en diferentes arrays. Al final es una función que tampoco es muy complicada, es una Y a serie. mí el concepto round robin, la primera vez que lo escuché era el tema de para el tema de procesamiento, de sobre todo, bueno, arquitectura de procesadores sobre todo, y eran distintos algoritmos y formas de tienes el Chrome abierto, el YouTube y el Discord. Todo esto el procesador, que es un procesador de un único núcleo, pues, supongamos, tiene que procesar a la vez todas estas tareas. Entonces era el round robin. Pues el round robin es, hago un poquito de cada cosa, un poquito de cada cosa, un poquito de cada cosa, y va avanzando toda la vez. Pues, obviamente yo es la primera vez que escuché el término pues Pero será es para extendido. temas de multitarea Pues, o... una lista de tareas y las tienes que distribuir en distintos arrays, o cosas así. Bueno, pues eso, el round robin, básicamente. Bueno, lo que yo conozco de eso, ¿no? Sí, es eso, 100%. O sea, al final un round robin lo que hace es separar una lista en diferentes... Si no me equivoco, es procesamiento, cómo se procesan las colas. Está lo típico de que a lo mejor ya nos suena a todos un poquito más LIFO y FIFO. El primero que entra, el primero que sale. O el otro, que es el último que llega, es el primero que es una... Pues es un poco esto, ¿eh? Tampoco es que nos vamos del tema ahora aquí, Vale, pero sí, bueno, venga, nos vamos del tema. Vamos Sí, a retomar el rollo. Microsoft saca eso el 7 de febrero y sube un 3% de acciones. En 4 o 5 días, los de Google, claro, con la presión, tuvieron que hacer una demo. No sé si lo habéis visto. Hicieron una demo tan apresurada que no tenían el móvil en el momento que lo necesitaban, no sé qué movidas hubo ahí. Y resulta que bajó 10.000 millones. Bueno, espera, que lo tengo aquí apuntado. 100.000 millones de dólares las acciones de Google a partir de la presentación de Google. O sea que, telita, o sea. Pero bueno, eso es un poco cosas del mercado que la verdad que ahí los cogió en bragas a los de Google. O sea, de repente los otros dieron el petardazo y Google no es que no tenga preparado o no tenga tecnología para esto, pero que no pensaba que los otros lo iban a sacar a la luz así como en ese momento. El vídeo de Microsoft parece que sea de 2040. O sea, el vídeo que sacaron que pones Copilot y ahí ya le puedes pedir lo que quieras, Copilot, y hazme esto, Copilot, tal. Ese vídeo parece de 2040. No parece que se pueda hacer a 2 años vista. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer y no, pero es que Google I.O. salió hace un par de semanas, creo, y ya han hecho lo mismo. Han copiado, plagiado tal cual, o sea, toda la suite de Docs, no sé qué, de Google, va a integrar prácticamente lo mismo. La tecnología la tienen, pero no sé por qué. Bueno, que acabamos ya, o sea, estamos a marzo y ya sacan ChatGPT 4. O sea, lo del 4, comparar las respuestas del 4 con el 3. No yo vi una lo habéis comparación. pues, Yo vi una comparación de era un poco de lógica y era en tema de la misma pregunta de ChatGPT 3 y 4 y era una pregunta más lógica, no era tengo una taza, en la taza meto una tapa de boli, pongo la taza boca abajo, levanto la taza, ¿dónde está la tapa de boli? Pues por ejemplo ChatGPT te decía que estaba en la taza, cuando si tú la pones boca abajo pues ChatGPT 4 parece una gilipollez. Pues digamos que pues podía a lo mejor entender el concepto de gravedad. Entonces, cuando le hacía la misma pregunta, pues decía, pues se entendía que se había caído. O sea, que no es porque tú lo dejaras en la taza y la pones y la pones. Pues no. Él entendía que hubo un... Bueno, es que esto parece sencillo, pero es que no es nada sencillo. O sea, es entender que le da la vuelta y el hecho de darle la vuelta, pues que... Bueno, ahí está la diferencia entre ChatGPT 3 y 4. Pues esa tontería de pregunta. Yo ahí fue donde dije, ostras, es que no es nada sencillo. Es... Bueno...
el otro lo hacía por asimilación, meto esto aquí dentro. Si no me dices que lo sacas, está siempre ahí dentro, ¿no? Supongamos. Pero el ChatGPT 4 entendía que con esa vuelta de taza, pues gravedad, se caía, volvía... Bueno, pues Que un puede poco... ser que perdiera un poco más el contexto, el 3.5 que el 4. En principio la pregunta es la misma, o sea, le hacían el mismo prompt, el mismo tanto, entonces... La no lo sé. diferencia, en principio, no cambia nada más que el número de parámetros, que uno, no sé si eran no sé cuántos mil Ya, pues millones si de tú lo entrenas... parámetros, Ya. y en el otro es no sé cuántos, 100.000 millones de parámetros. Y lo que decían los tíos que hicieron el paper este de como que destellos de inteligencia, es que lo flipaban. O sea, parece que hay un punto, cuando ya hay un número suficiente de parámetros, que lo que dices tú, eso que dedujo, no lo dedujo porque hay un sitio donde le dijo, no, cuando las cosas están boca abajo caen, no. Ha leído un mogollón de textos y la media, de alguna forma, le dice que cuando alguien le da vuelta a algo, lo que está dentro cae para abajo. Y de eso, en segundos, te da la respuesta de que, bueno, yo supongo que va a pasar, como nos pasa a nosotros cuando somos unos bebés y vamos descubriendo que si le tiras una cosa de la mesa cae al suelo. Y los niños pequeños, ¿qué es lo primero que hacen? Te cogen la botella de agua y te la tiran para que la cojas. Y si se la coges y la pones encima de la mesa, la vuelven a tirar. Pues, no sé, me parece flipante. Sí, el tema del volumen sí que importa mucho. De hecho, en los modelos de lenguaje hay muchos, bueno, hay el GPT que es el más conocido, pero luego hay open source, y lo que suelen hacer es distribuir versiones más pequeñitas y más grandes, porque cuanto más grande, obviamente, más recursos necesita. Y eso sí que influye mucho en la coherencia de la respuesta. Pero también hay otro tema, y es que no siempre más es mejor. Entonces, hay modelos que con menos parámetros rinden mejor que otros. Y ahí supongo que depende mucho de la calidad de los datos y de cómo lo entrenas. Pero que como norma general, sí, cuanto más parámetros, cuanto más entrenamiento, más compleja la respuesta, más coherente. Pero no siempre puede haber a menor número de datos una respuesta más precisa. Bueno, parece ser que me están machacando aquí con el... He mirado esto de la pregunta de la taza y sí que se pierde el chat 3.5. Sí. Se pierde, es muy bestia. El chat, o sea, el 4 sí que te hace un razonamiento más, pero el 3 te dice, mira dentro de la tapa para asegurar que esté. Ahí, mira dentro de la taza para asegurar que esté. Lo más seguro es que esté, no lo sabe del todo, pero dice que lo más seguro es que esté dentro de la tapa. Pero yo la que oí yo, que era muy simpática, y digo, hostia, que requiere entender las cosas. Era lo de poner unos huevos, un ordenador, una botella y no sé qué apiladas. Y entonces, de hecho no da siempre la misma respuesta, pero el tío coge, bueno, primero pon el portátil, después pon no sé qué, y los huevos los pones encima, y la botella la pones de lado, encima de los huevos, y digo, hostia, que todo eso lo infiere de conocimiento escrito. Que yo sepa, no he utilizado imágenes para el entrenamiento de ChatGPT. Aparte hay algún sitio donde te pone las fuentes. No sé qué porcentaje es de scrapping de Google, mayormente. Después no sé cuánto porcentaje es de libros, pero libros a saco. O sea, introducir libros ahí a saco. Y después la Wikipedia. Y no hay nada de imagen, es todo texto. Y con eso infiere todo esto. Y no sé, bueno. Últimas noticias. Ya acabamos, estamos en marzo. En mayo, el VAR 3, que Google le mete 12.000 millones de parámetros, pero como no lo he podido probar, no sé si alguno de vosotros lo habéis probado, pero lo está haciendo más en reservado. Y... Está disponible, por si queréis, yo lo probé por curiosidad, la verdad. Si tenéis cualquier VPN, cualquier forma de conectaros a Estados Unidos, os deja entrar sin problema. Sí, hay que hacerlo, pero Sí. cuando me puse no tenía tiempo, no hice la VPN, está claro. ¿Pero qué notas diferentes? No lo probé mucho ya de primeras porque solo funciona en inglés y no me acuerdo de otro idioma. Entonces, ya me parece curioso cuando otros modelos mucho más sencillos en teoría operan con otros idiomas.
y no me paré a analizar pues, experimentos como el que comentaba Fran de la taza y así. A priori sí que responde coherentemente, ¿sabes? Cuando haces unas preguntas sencillas sí que te responde, no te forma bien el texto, pero no lo puse a prueba en detalle. Hombre, yo lo que decía antes, dudo mucho que Google realmente no esté a la misma altura de OpenAI. Y lo que pasa es que, bueno, eso lo hablamos en otro momento, pero igual no lo veía suficientemente maduro. O sea, lo que hablan de las alucinaciones, porque claro, lo que contesta a veces flipa. No es un 100% fiable, o 80, o no sé. ¿Habéis visto muchas alucinaciones usando? Paul creo que es el más que ha usado aquí de los cuatro el ChatGPT, ¿no? Yo lo uso a diario, duermo con él. Yo realmente al 3.5 sí que le veía cosas que no tenían sentido de vez en cuando. Al 4 creo que no. Creo que no he visto ninguna alucinación así rara. Aparte le pregunto muchas veces cosas de cómo funciona, de qué cosas me puede decir, qué cosas no me puede decir, cuáles son sus filtros, cosas así. Y no me parece que desvaríe mucho. Y normalmente, o sea, al final la pregunta esa que acabamos de plantear del boli tiene la capacidad de hacer un razonamiento muy acurado. Puede ser que esté en la mesa, puede ser que se haya caído en el suelo, o si estaba muy bien sujetado a la taza, a lo mejor sigue en la taza. Entonces, no le he visto desvariar tanto ni alucinar tanto. Al 3.5 sí del todo. Me perdía mucho más el contexto y la tercera pregunta de la primera ya no sabía nada. Y sobre todo a nivel de código se complicaba mucho. Al 4 le puedes ir siguiendo un flujo donde, por ejemplo, estás declarando una interface, y al 3.5 era mucho más complicado y enseguida se perdía. Bueno, pues ya vamos al último hito así que me ha llamado la atención, que fue Elon Musk, realmente fue uno de los fundadores de OpenAI. Se salió en su momento, no sabemos muy bien por qué. Parece ser que a él como que no le gustaba cómo iba orientado el tema. Y de hecho, habéis oído que fue uno de los que creó la carta esta Sí, del parón. yo respecto al parón tengo mi propia teoría mucho más sencilla y es que se estaba quedando atrás y dijo, mira, que yo también quiero participar en eso, no corráis tanto, espera que os alcanzo y después ya todo está perfecto. Yo soy muy, ¿sabes? Yo lo dejo ahí. Sí, no, te entiendo, Estoy pero quedando atrás, digo esto para que me dé tiempo a alcanzar y después, no, estaba todo bien, no sé, algo así, no sé, tampoco, a ver. igual deberíamos hablar un poco sobre el tema, pero el tema del parón está claro, lo que yo he oído alguna charla de Bill Gates y tiene sentido. O sea, lo que no puedes hacer es que los buenos o los que intentan hacer de forma buena la inteligencia artificial se paren, porque entonces los que no lo quieren hacer de forma buena van a seguir avanzando esos 6 meses. O sea, nadie los va a controlar. Sí, No está. tiene sentido. Y bueno, lo último es que al final Elon Musk ha creado una empresa de IA, la XAI, y va a hacer el True GPT. O sea, dice que el chat GPT tiene muchos sesgos y tal, y que este va a intentar hacer no sé si lo habéis oído esto es que cada semana... Imposible estar a todos, sí. Eh, Mira, creo que ya se nos va un poco de tiempo para el episodio de hoy y no sé si os parece continuar con el tema la siguiente semana. ¿Qué os parece? Sí, claro. ¿Sí? Sí, esto fue como una introducción un poco por la historia y luego para la semana ya podemos centrarnos en los puntos que teníamos preparados. A mí se me ha Pues hecho mucho de noche. sí, a ti se te ha hecho de noche la cueva aquí, pero a tope. Se van solo antes aquí en Barcelona. Ahí Bueno, aún del yo si que hacemos un resumen, un colorario o una última frase cada uno y tal, y cortamos esta parte. Y lo único, o sea, a mí os he llamado para hablar esto tal. A mí me preocupa, o sea, para mí personalmente creo que va a haber unos años de mucho,
mucho cambio de golpe y que la sociedad va a pasarlo mal. Y después seguramente habrá muchos años de que sepamos aprovechar toda esta tecnología para el bien, pero creo que va a ser tanta potencia de golpe en manos de cualquiera que creo que va a haber unos cambios muy brutos en la sociedad. Y claro, yo le enfocaba la charla esta en cómo nos va a afectar a nosotros, a la IA, la IA a los programadores, porque bueno, Paul lo usa, yo lo uso a diario. No sé si Frank y Martín lo usáis en el día a día. Más o menos, más o ¿Tenéis menos. el Copilot instalado todos? ¿O tú, Martín, sí? ¿Tú, Frank, pasas de gastarte los cuartos? Más o menos. No, más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno, eso, que me parece que es un momento histórico en la Sí, a historia ver. de la humanidad. Yo creo que, como creo que lo dijo Bill Gates, o bueno, más gente, no, tampoco es. Para mí la inteligencia artificial es como lo que fue Internet. Es decir, yo, para mí es eso, porque la inteligencia artificial, por el método de entrenamiento que tiene, es todo Internet, que es eso, aunado en un prompt, que es un input, yo le pregunto y él te contesta. Entonces, para mí es como Internet, ese boom de puedo ir a Google y buscar alguna Wikipedia y no sé qué y tal. Pues eso, pero el siguiente nivel sigue siendo Internet mucho, o sea, sigue siendo ese cambio de, ahora lo tengo todo, pero el nivel de un input de texto donde yo escribo y un aprendizaje base. Por eso digo que para mí es un poco eso. Obviamente, en las aplicaciones que tiene, ¿qué aplicaciones ha tenido Internet? Ahora todo es online, obviamente, no, ahora es normal mandar un WhatsApp y no sé qué, o no sé, cosas de estas, no, pero yo lo veo como lo que fue Internet, claro. ¿Y qué fue Internet? No sabría describirlo. Pues el tema de las IAs, pues claro, al final es lo que dices tú. A ver, en qué... Bueno, a ver en qué... Lo vamos a dejar ahí, no quiero entrar al Sí, trapo. por eso. No quiero entrar al trapo, Paul. Tengo bastante tiempo, entonces por ahí... Me gustaba mucho el Civil, la verdad. Ya ¿Sí? como, sí, Internet era eso y luego ha ido transformándose en lo que ahora mismo es esto. Exacto. Que todos hacemos todo por ahí. Alguien que hizo ARPANET para hacer no sé qué cosas de defensa y no sé qué parte del interconectado acaba con un WhatsApp en la mano que tenemos todos. Estoy 100% de acuerdo, pero creo que multiplicado por 10 o por 50 o por 100. Sí, por 300. No sé por cuánto, pero multiplicado. Y las capas de sociedad que afectó Internet, progresivamente afectó a casi todos los sectores, pero muy progresivamente. Y esto creo que va a afectar de golpe a un mogollón de sectores y trabajos. Y no digo más. Paul, si quieres cerrar. Y bueno, y Martín, o sea, vosotros dos si queréis comentar algo para cerrar y ya en la siguiente parte... Bueno, ¿Tienes nada, algo más que decir? lo que dijiste es que va a afectar a muchos sectores y que en el futuro el trabajo va a cambiar radicalmente y probablemente trabajemos menos y o de otra forma. Seguro. Y poder hacer llegar un profesor a cualquier sitio del mundo es increíble. Porque al final, claro, eso es genial. hacemos, o sea, donde estudiaba yo, mandaban ingenieros a ciudades de Bolivia a que les ayudaran a montar cosas de ingeniería. Eso con una maquinita le vas a poder dar a todo el mundo y eso sí, es la hostia. Eso es la hostia. O sea, pues yo de pequeño siempre me imaginaba una pantalla que la pudieras mandar a un poblado pobre y que les enseñara a hacer ingeniería, electricidad, que les enseñara cómo optimizar sus recursos. Y ahora con ChatGPT, con una cosita así de pequeño, lo podrías hacer. Pero al final, entre Internet y ChatGPT, vas volando. Bueno, pues lo dejamos aquí en este episodio y nada. Creo que queda mucho por lo que hablar y muy interesante. O sea que nos despedimos hasta el próximo episodio. Espero que estemos los que podamos el jueves que viene. Y ya sabéis, Code and Beers. Hasta la próxima. Chao.